buenos días para todos. La verdad, muy contenta de estar aquí. Yo creo que este es un espacio de muchísimo valor para todos los que estamos, no solo ustedes que vinieron a oírnos, sino para nosotros, poder compartirles mucho y poco de lo que hacemos, cómo lo hacemos, porque yo creo que como lo mencionaban ahorita quienes estaban en el panel, pues al final tenemos una responsabilidad muy grande de hacer país, de buscar el progreso de Colombia, de buscar el progreso de nuestra sociedad y finalmente llevar cada vez a un crecimiento mucho mayor de nuestra economía. Yo quiero contarles un poco hoy cómo lo hacemos nosotros en Nutresa, cómo vivimos la innovación y cómo la innovación, y me remito un poco a lo que vemos aquí en este título, para Grupo Nutresa es fundamental y es uno de nuestros grandes pilares estratégicos. Grupo Nutresa tiene un propósito superior y es construir y desarrollar un mundo donde el desarrollo sea para todos, donde el futuro sea para todos. Y eso nos incluye a nosotros como compañía, como empresa, pero también cómo trabajamos de la mano de todos nuestros públicos de interés. Y la innovación se convierte en parte fundamental de esto. Me voy a ir un poco a las cifras, voy a pasar rápidamente por esto y después entramos en la parte más entretenida, pero yo creo que es muy importante que entendamos dónde estamos nosotros. Y según el ranking, el Global Innovation Index Ranking del 2023, o sea, esto es bien reciente, hoy en América, el primero es Suiza y de América Latina, el primero es Brasil que viene subiendo, Chile viene bajando y está México. Colombia ocupa hoy el puesto 66, si lo ven aquí abajo, yo creo que este pointer no está funcionando mucho, pero bueno, aquí abajo vemos el puesto 66 de 132 países. Veníamos del puesto 63 en el 22 y del 67 en el 21. ¿Qué nos está pasando? Pero sin embargo, no es solamente un tema de en qué puesto estamos, sino realmente en dónde nosotros estamos progresando o estamos fortaleciendo nuestras capacidades hacia la innovación y dónde nosotros hoy nos estamos quedando corticos. Entonces, si vemos, tenemos una distancia bien importante frente al primero. En América Latina y el Caribe, que es el grupo en el que nosotros nos encontramos, hoy estamos en el puesto 5 de esos países, pero tenemos un trabajo importante por hacer. ¿En dónde? Y no me voy a ir a toda esta letra chiquitica, quedémonos por favor en estos títulos grandes, y es donde tenemos nosotros en el lado izquierdo un trabajo por hacer, dónde están nuestras más grandes debilidades. Y si lo vemos, nos concentramos en el recurso humano y en la investigación, cómo nosotros estamos generando unas generaciones, valga la redundancia, o cómo están saliendo esas nuevas generaciones bien preparadas, lo suficientemente bien preparadas para afrontar los grandes retos que tenemos como sociedades globales, porque no nos podemos seguir entendiendo como colombianos. Sí, aquí estamos, tenemos una responsabilidad enorme frente al país, pero al final el mundo es global. Hoy lo que está pasando, y como lo decías vos, Mauro, ahorita, en Ucrania, en Rusia, las repercusiones las sentimos aquí y no las sentimos a los meses, las sentimos al otro día. Israel y la Franja de Gaza estalla la guerra y aquí ya estamos enredados, ¿cierto? Por múltiples motivos. Pero hoy la velocidad con la que nosotros estamos enfrentando el impacto de lo que pasa en el mundo es enorme. Necesitamos personas muy, muy bien preparadas que salgan allá afuera a generar esa transformación y el cambio. La sofisticación de nuestros mercados financieramente, qué mecanismos tenemos, qué está pasando con las inversiones en esas nuevas compañías, en los emprendimientos, cómo el gobierno está generando esos mecanismos de financiación. Y no solo el gobierno, también la banca, desde lo privado. La sofisticación de las compañías, cuánto estamos investigando, en qué estamos investigando, cómo estamos aprovechando la investigación para transformar el mundo.
no para ir a mejorar los productos que hoy tenemos, no, para generar una innovación que de verdad dé solución a esos grandes retos que tenemos globalmente. Y finalmente, ¿cuál es ese output o es entregable o eso que está saliendo desde la creatividad? Porque esto no es solamente un tema de ingeniería o un tema de productos, sino también desde la creatividad. Entonces ahí tenemos unos grandes retos donde lo estamos haciendo bien y digamos bien para el grupo en el que nos encontramos, que son países de un nivel medio bajo de ingresos, y hay una infraestructura que viene fortaleciéndose. Igual, así tengamos aquí unas debilidades en la sofisticación de las compañías, sí tenemos unas compañías que están interesadas en invertir, están formando, y ahora lo vamos a ver qué pasa, por ejemplo, en Nutresa, están formando talento, están muy interesadas y reconocen el valor que tienen en capacitar a sus personas, están invirtiendo en propiedad intelectual y en la transformación y en generar patentes y en la capacidad de importación de alta tecnología. Conocimiento y tecnología también, digamos que venimos mejorando ahí y un poco en el output creativo. Entonces sí, tenemos retos importantes. Y me vengo un poco para los resultados de la última medición que hizo la ANDI junto con la revista Dinero en el ranking de innovación, para ya entender un poco más qué está pasando aquí en Colombia. Y es, ¿qué están haciendo las compañías hoy? ¿Por qué quieren innovar? ¿Cuál es esa necesidad? Gran parte de ellas están innovando para generarle valor a sus clientes o para incrementar sus ventas o para contribuir a la solución de problemas, crear nuevos mercados y disminuir costos. Esas son las razones más importantes por las cuales hoy las compañías en Colombia están decidiendo innovar. 14.33% de estas compañías contribuye al desarrollo del medio ambiente y el 23.4% a la solución de problemas sociales. Entonces aquí ya empieza a haber una presencia importante, no solamente de salir a generar venta de productos y servicios, sino nosotros, cuál es el compromiso que tenemos como organizaciones, como empresa privada en la contribución de un bienestar de nuestra sociedad y de conservar el medio ambiente, que eso es bien importante. Cómo los ODS empiezan a jugar un papel súper relevante en las intenciones y en las estrategias de innovación. Ahorita preguntaban o hablaban en mi panel sobre la inversión en innovación. Actualmente, digamos que en promedio, las empresas invierten el 7.2% de sus ventas en I+D+I, en actividades de ciencia, tecnología e innovación, siendo obviamente las grandes compañías las que más invierten con el 6.7 y los emprendimientos con el 2.5. La relación de ventas por inversión es más o menos 4 veces lo que se invierte, es lo que se está generando en porcentaje de ventas por innovación. Pero si ustedes miran, entre el 2016 y el 22, las ventas por innovación han incrementado el 138%, que es muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Si bien en ese ranking global hoy nos vemos en el puesto 66, al final venimos haciendo un trabajo bien hecho. Venimos incrementando nuestras ventas por innovación, venimos incrementando nuestras apuestas. ¿Estamos en el lugar ideal? Seguramente no. Hay un camino por recorrer, es un proceso en el que venimos todos, pero eso dice mucho del nivel de conciencia que existe hoy en Colombia y en las compañías de este país, en la importancia que se le debe dar a la innovación y en hacer unas apuestas decididas. Y la inversión entre el 2016 y el 2022 ha incrementado el 62%. En promedio, las compañías en Colombia venden el 25.2% de sus ventas son de innovación. En talento humano, igual, se ve aquí un crecimiento importante. Del 2016 al 2022 pasamos de tener 5.501 personas dedicadas, obviamente esto es de la muestra de las compañías que participan en el ranking de innovación, a tener 25.232, esto es un crecimiento del 359%. Igual, ¿qué quiere decir? Sabemos que necesitamos dedicar talento. ¿Todos metidos en un área de innovación? Posiblemente no. Están en proyectos, son de mercadeo, son de I+D, están en áreas de ingeniería,
pero están dedicadas aportándole a esos proyectos de transformación de las compañías. Y viene creciendo también el número de doctores que participan en estas empresas, un crecimiento de 381%, pasamos de 83 a 399 doctores. Este es un dato que es muy importante. Cómo nosotros hoy estamos incluyendo talento de muy alto nivel a nuestras compañías para que generen valor. Cómo estas compañías están aprendiendo a aprovechar este talento, porque es muy distinto cuando llega, digamos, un técnico, está en su operación, en el día a día, etcétera, el negocio tiene que rodar, pero cómo nosotros desde las organizaciones estamos generando esos espacios para que los doctores, desde su investigación, desde su conocimiento, puedan insertarse en la dinámica de una organización para generar valor. Eso es súper importante. Y en cuanto a la participación de mujeres y hombres, a nivel nacional esto yo creo que no se lee muy bien, pero hay un 36% de estas personas que están en innovación, 36% son mujeres y el 64% son hombres. Tenemos una brecha todavía por cerrar, pero vemos que cada vez participan también más mujeres. En cuanto al ecosistema de innovación, voy a pasar rápidamente por esto, pero aquí sí hay algo muy preocupante. La inversión de las empresas con universidades y centros de investigación, el 48.19% no están haciendo inversiones en ese lado. Eso es muy triste, pero también nos dice, hay muchas oportunidades, hay un terreno grande por recorrer y hay un nivel de conciencia que tenemos que elevar. De aquí, de esas colaboraciones entre la empresa y la universidad, salen grandes proyectos. Es juntar y articular talentos muy específicos, capacidades muy específicas en pro de generar transformación. Y lo mismo inversiones en startups, todavía peor, 76.7% no están trabajando con emprendimientos. Hombre, las empresas grandes tenemos una responsabilidad grande. ¿Cómo trabajamos de la mano con los emprendedores? ¿Cómo aprendemos a hacerlo? Ojo, porque son velocidades distintas, músculos distintos. Pero los emprendedores también tienen que aprender a trabajar con las empresas, tienen que estar lo suficientemente preparados, no pueden llegar simplemente así, yo tengo una muy buena idea y muy buen desarrollo, porque por lo general se enredan en el delivery. Las empresas grandes manejan unos volúmenes gigantes que los emprendedores no son capaces muchas veces de abordar y ahí tiene que haber una sincronía importante. Mucho por aprender en esta parte, mucho por desarrollar. Solo el 2% está invirtiendo más de $1 millón en emprendimientos y en centros de investigación solo el 3.61. Grandes oportunidades en este frente. Las principales barreras de innovación empresarial, falta de tiempo. Y esto lo vivimos nosotros internamente y cuando nos sentamos a hablar entre todos los colegas de innovación y muchos que posiblemente estén aquí, todo el mundo dice que es que no hay tiempo, se nos traga el día a día. Si la innovación es una estrategia organizacional, el tiempo debe estar, ¿cierto? Hay que ser muy coherentes internamente. Dificultad para escalar los nuevos desarrollos, falta de presupuesto, dificultad para retener el talento, digamos que son los principales, pero el 18.1 es falta de tiempo, causas internas y externas, la dificultad para acceder a fuentes de financiación, incentivos, una regulación excesiva, de país, son las principales. Entonces también, ¿cómo construimos esa coherencia internamente dentro de nuestras estrategias de innovación? Entonces aquí ya me voy a algo muy importante, y si ustedes miran, aquí todos tenemos un papel clave, y es la triple hélice que ya conocemos de universidad, empresa, Estado. Pero yo le agrego ahí unas cositas y es el emprendimiento y la sociedad. Esto es un trabajo en equipo. Todos jugamos un papel clave, hay que saberlo jugar, hay que desarrollar las capacidades, hay que planearlo, hay que saberlo articular. Pero es clave que la universidad desarrolle los mecanismos para poder trabajar de la mano de la empresa, para poderse articular con los mecanismos y las políticas del Estado. Asimismo, la empresa entender cuál es esa velocidad, esa capacidad, esa mirada, esa visión que tiene la universidad, saber aprovechar los mecanismos del Estado y el Estado entender muy bien que juega un papel fundamental para que al final
esas iniciativas que salen desde la universidad y desde la empresa, pues puedan ser financiadas y puedan tener las facilidades para ver la luz del día. Ahora, como sociedad, pues somos los consumidores, somos los responsables de que esto también se mueva. ¿Cómo aportamos nosotros entonces ahí también? Y desde el emprendimiento, ¿cómo se van insertando en esa triple hélice? Esto es un trabajo muy, muy importante en equipo. Los voy a dejar un poco, ya pasando de las cifras aburridoras, pero sí para entender dónde estamos jugando en un contexto absolutamente retado, porque no estamos solos, porque al final todos esos países, todas esas capacidades que están por fuera y que nos rodean, jalan el mundo y nosotros no nos podemos quedar rezagados. Y esto es un poco, vamos a ver si me funciona el video, a lo que nos Our world is changing rapidly. Unforeseen events like the pandemic, supply chain disruptions, and soaring energy prices have accelerated the need for technologies that enable the green transition. Global megatrends are more relevant now than ever, generating new opportunities to transform the world and create a sustainable future. Major commitments and solid investments are done from both government initiatives and the private sector, driving development to increase machine productivity, reduce emissions, lower energy consumption, and enable electrification. The time to act is now. We're facing irreversible changes to our climate. To keep global warming below 1.5 degrees, we need green investments and significant reduction in carbon emissions. The science is clear. Energy efficiency alone can contribute to more than 40% of the reductions needed to meet the Paris Agreement. This is the most affordable way to accelerate the decarbonization of our economy. Since 1970, emissions from the transport sector have more than doubled, and today, transport accounts for a quarter of all energy-related CO2 emissions. Transport emissions are expected to rise faster than any other sector, and this increases the demand for electrification. Thanks to electromobility and decarbonization, fully sustainable transport is a realistic goal, not only for cars and trucks, but also maritime vessels and heavy machinery go hybrid or fully electric. Furthermore, the electrification of heating and cooling systems, utilizing technology like heat pumps, can decarbonize the energy systems that power cities and homes. During the pandemic, global digital adoption increased 7 times over. Increasing customer expectations demand faster and easier interactions with supply chain partners, providing more transparency from order to delivery. Data, analytics, and connectivity will drive rapid change in our energy systems, as well as machine productivity, enabling our customers to better monitor and optimize. Cities currently consume 80% of our energy resources, and with continued urbanization, this will only increase. The developing world alone will account for 70% of future economic growth, and every city will require more efficient ways to meet the demand for energy, HVAC, and water supply. Holistic thinking and utilizing smart technologies when building and renovating within cities can achieve higher standards of living and increased urban efficiency. We're facing food and water scarcity, which will worsen due to population growth and climate changes. Currently, 1/3 of all food is wasted, and by 2050, the world will need 60% more food. At the same time, more than 2 billion people don't have access to clean drinking water. By making farming and agriculture more efficient, we can produce more food using less of our precious resources. And by optimizing the cold chain, we can minimize food waste all the way from farm to fork. Understanding these global megatrends helps us understand the ways of the world and our role in it. Danfoss is a global. Y entre esas, otro par de megatendencias más. Nos vemos enfrentados a un mundo que está absolutamente tensionado desde muchos frentes. ¿Cuál es el papel de gobierno frente a estas tendencias? ¿Cuál es el papel que jugamos nosotros en las organizaciones frente a todo esto que está pasando? ¿Cuál es el papel de las universidades? ¿Cómo se van a transformar las carreras?
¿Qué carreras vamos a necesitar? Si de aquí al 2050 vamos a tener que, no me acuerdo la cifra, triplicar la producción de alimentos, ¿cómo lo vamos a lograr? Pero entonces, ¿cuáles van a ser esas políticas desde el gobierno para que esto se pueda dar? ¿Cómo nosotros las organizaciones vamos a hacer investigación alrededor de esto y vamos a aprender a producir distinto? Entonces, miren que esto es un juego en el que todos estamos metidos y no nos podemos salir y todos tenemos que remar y articularnos. Entonces, la innovación para Grupo Nutresa es una estrategia de transformación, es vital para nuestra transformación y crecimiento. Y todo parte de tener claridad en cuál es esa estrategia. Como les dije ahorita, nosotros tenemos un propósito y es construir un mundo donde el desarrollo sea para todos. Y eso nos pone unos retos bastante grandes, objetivos organizacionales, no solamente desde los números, no solamente desde cuánto vamos a crecer, etcétera, sino cómo lo vamos a lograr. Y Grupo tiene una definición estratégica en los 3 ejes: económico, social, ambiental, donde está enmarcada toda nuestra estrategia. Pero una vez tenemos esa claridad estratégica corporativa, entonces, ¿cuál es ese rol que tiene que tener la innovación? ¿Dónde vamos a innovar? ¿Dónde la innovación va a generar valor para nosotros? ¿Cuánto tiene que generar de valor la innovación? ¿Cuánto contribuye a los números y al crecimiento de Grupo Nutresa? Porque si bien ese no es el único objetivo, pues es que al final esto no somos las hermanitas de la caridad, tiene que ser sostenible. O sea, hay 45.000 personas que trabajan con Grupo Nutresa, son 45.000 familias que dependen de la solidez, de la estabilidad, de que Grupo Nutresa permanezca y se fortalezca. Entonces, es una responsabilidad importantísima. ¿Cómo la innovación va a jugar un papel fundamental ahí? Y finalmente, ¿qué capacidades tengo que desarrollar yo? ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo funciono hoy con el talento que tengo hoy, el conocimiento, donde invierto mis recursos? Es la mejor forma para yo poder llegar a ese futuro y a esas metas que tengo trazadas por ahora hasta el 2030, pero ¿y qué viene después de eso? Entonces, una transformación no solamente desde cómo yo concibo mi estrategia de cara al mercado, sino cómo yo internamente me tengo que preparar y me tengo que ir transformando a la par para que finalmente pues, se den esos resultados y logremos ese propósito de transformación. Este es nuestro mapa estratégico, le decimos cariñosamente el limón, y el limón tiene en el centro una creciente generación de valor y está conformado por 8 capacidades que están enmarcadas en los 3 ejes: económico, que está arriba, inspirando el desarrollo, el crecimiento, la innovación, ambiental, preservando el planeta, el verde, y en la sur, cooperando con las personas, aliados y la sociedad. Nuestra estrategia está enmarcada en esos 3 ejes y tiene 8 capacidades: abastecimiento responsable, medio ambiente y soluciones circulares. Están todas nuestras categorías: marcas y redes, desarrollo de geografías, competitividad, y está toda la transformación digital, investigación e innovación efectivas y desarrollo del talento. Son nuestras 8 capacidades y eso rige nuestras decisiones, eso rige todos nuestros esfuerzos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para definir, ok, y la innovación, cómo va ahí? Hacemos un análisis súper profundo del entorno y de las tendencias. Vimos ahorita las megatendencias, esas las traducimos en cuáles son las tendencias que afectan la industria en la que nosotros estamos y cómo esas tendencias afectan todo nuestro mapa estratégico. Hacemos un análisis de mercado, cómo se están transformando los hábitos de las personas, qué está pasando con ellos antes de la pandemia, después de la pandemia, hacia dónde vamos, cómo los afecta la digitalización, la alta urbanización que estamos viendo en este momento. Hacemos una definición estratégica, dónde queremos jugar, cuál es esa cancha en la que Grupo Nutresa va a jugar, y al final, cuáles son nuestras capacidades organizacionales, ¿cierto? Entonces, aquí estamos nosotros enmarcando nuestra estrategia. Y tenemos un modelo de innovación que tiene 4 ejes. Un eje de cultura, un eje de recursos y procesos,
un eje de portafolio y ecosistema. Y en esos 4 ejes tenemos también nosotros toda nuestra estrategia de innovación enmarcada. ¿Qué hacemos nosotros desde la cultura? Y ahorita ustedes en el panel hablaron muchísimo de ese tema y las personas efectivamente vienen primero. Si nosotros no desarrollamos las capacidades, la mentalidad, la disposición, las ganas en nuestro equipo de trabajo, por más procesos, recursos y cantaleta que llevemos alrededor de la innovación, pues no va a pasar, no va a pasar, ¿cierto? Y puede que nosotros, cada uno tiene la posibilidad de ser muy innovador, pero también necesitamos entregarles las herramientas para que lo puedan hacer. Puede que yo sea muy buena para pintar y no me haya dado cuenta, pero si a mí me empiezan a dar la técnica, yo diga, sí, sí soy capaz, ¿cierto? Entonces, es un modelo articulado entre sus 4 ejes. Entonces, como les decía, en cultura trabajamos toda la adopción del modelo, que lo conozcan, que lo implementen, que lo interioricen, cuáles son esas capacidades y conocimientos que necesitamos desarrollar dentro del Grupo Nutresa, y van, digamos que se van también transformando y las hemos ido sofisticando y las hemos ido profundizando, cuáles son esos perfiles que nosotros necesitamos dentro del grupo, y algunas cosas las podremos desarrollar, pero ¿quiénes son esas personas que deben entrar a trabajar a Grupo Nutresa? ¿Con qué características? Y aquí, por ejemplo, la universidad juega un papel fundamental. ¿Cuáles son esas carreras del futuro? ¿Cómo están saliendo los estudiantes hoy a trabajar, a enfrentar el mundo laboral? ¿Con qué ganas se quieren meter a una gran compañía de estas cuando muchos, como decían ahorita, quieren ser influencers o quieren trabajar en otras cosas? ¿Cómo nosotros transformamos nuestro espacio de trabajo y las formas de trabajo para poder atraer ese nuevo talento, para que trabajen de una manera diferente, para que quieran estar ahí? El estar sentados pues de 7 de la mañana a 5:30 de la tarde todo el día en una oficina encerrados con un computador, pues eso de pronto no lo aguantamos ya los que ya vamos medio de salida, pero las nuevas generaciones no tienen cuándo, o sea, no quieren, ese no es su espacio de trabajo, necesitan una libertad distinta, necesitan estar retados distintos. ¿Cómo nosotros vamos transformando desde adentro Grupo Nutresa para poder atraer ese nuevo talento? ¿Qué comportamientos debemos tener y cómo inspiramos a las personas? Entonces aquí suceden una cantidad de cosas dentro del grupo, dentro de los equipos de innovación. Tenemos un mercadeo, un endomarketing enorme alrededor de la innovación. Recursos y procesos, recursos financieros, las personas son el recurso más valioso y les voy a decir, el más escaso. Cuando les mencionaba que el tiempo es una de las grandes barreras internas para innovar, ahí lo hemos reflejado. Los tenemos metidos haciendo cosas muy operativas o esperamos que la gente innove después de que ya cumplieron con toda su jornada de trabajo. No va a pasar. Es una de las 5 de la tarde, ya no quiere pensar, no puede pensar, no puede producir nada que valga la pena en términos creativos después de una jornada entera de trabajo. ¿Cómo estamos nosotros entonces redistribuyendo los tiempos de las personas? ¿Quiénes están en el día a día? ¿Quiénes salen a trabajar en los proyectos? ¿Qué porcentaje del tiempo? ¿Cómo los preparamos? Tecnología, conocimiento, espacios internos y externos. Y en procesos, ¿cuáles son esos procesos actuales que permiten que la innovación fluya? ¿Cuáles son esas metodologías y herramientas que usamos en Grupo Nutresa? No nos casamos con ninguna. Nos sirve Design Thinking, aplicamos Lean, hay agilismo. Al final termina siendo como una mezcla, un amasado de todo, porque no hay una única que sea la ideal y la que vaya a dar la respuesta. Depende del proceso, depende del proyecto, depende del tema, depende del equipo, de muchas cosas. Entonces no nos casamos con ninguna, nos encargamos de que las personas estén muy bien capacitadas. ¿Cómo trabajamos con nuestro back office? Porque la innovación es una cadena y cuando nosotros estamos pensando en esos grandes proyectos de innovación, no podemos pensar solo en qué quiere el mercado, qué producto vamos a lanzar, cómo lo vamos a lanzar. Sí, pero ¿y si yo me voy a innovar y digo, listo, divino, los granos ancestrales y vamos a sacar una cantidad de cosas de granos ancestrales? Váyase pues a ver los cultivos de granos ancestrales.
¿Qué tan productivos son? ¿Qué tan industrializados están? ¿Cuál es la capacidad que tienen de producir? ¿Cómo vamos a sacar esos granos ancestrales del monte donde no hay ni siquiera carreteras? ¿Cuál es el costo que eso tiene para poder salir al mercado y abastecerlo de manera constante? Entonces, no es solo pensar en lo que vamos a lanzar, es pensar en una cadena completa desde el abastecimiento hasta que está en el mercado. ¿Cómo la produzco? ¿Cómo lo desarrollo? ¿Qué valor tiene? ¿Qué precio tiene? ¿Cuál es la campaña? ¿Cómo me acompaña mercadeo? ¿La fuerza de ventas le cree? ¿El consumidor lo quiere? Entonces, es una cadena muy grande. En portafolio, trabajamos toda la optimización de nuestros portafolios de innovación. El mundo de alimentos es un mundo, o es una industria muy retada, y lo hablaban ahorita. El medio ambiente la mantiene retada, las políticas la mantienen retada, el consumidor. Y tenemos que estar pensando muy a futuro, leyendo todas esas tendencias, pero también tenemos que generar una dinámica y un interés y una emoción en el día a día, y eso le exige a las capacidades y a la estrategia de innovación jugar en esos tres horizontes, en el horizonte 1, en la mejora, en estar renovando nuestro portafolio constantemente, cómo vamos generando esas adyacencias y cómo vamos trabajando a la par en disrupción. Y eso nos reta desde la mirada estratégica, desde la investigación, desde la capacidad de los equipos, desde el tiempo a quienes tenemos trabajando, que desde los conocimientos, desde la tecnología, y cómo le damos un balance a esos portafolios de innovación, cómo los gestionamos, cuánto nos estamos demorando para sacar las cosas. Entonces ahí estamos haciendo un trabajo importante, y con el ecosistema, ¿cuáles son esos actores con los que debemos jugar? Nutresa ha sido muy cercana a la academia, trabajamos con muchas universidades, muchos centros de investigación, cada uno de los negocios, digamos que tiene muchos desarrollos en paralelo con diferentes universidades. Tratamos de aprovechar los recursos que hay en el ecosistema para poder financiar parte de nuestros proyectos, pero es muy importante entender que esto es en doble vía, ¿cierto? En la medida en que nosotros capturamos recursos, también tenemos que estar generando valor a la sociedad y a esos actores. ¿Qué capacidades hay? ¿Qué alianzas hacemos? ¿Y cómo construimos una red de valor? Porque no las sabemos todas, porque no somos capaces de hacer todo, porque el mundo va a una velocidad y la tecnología va a una velocidad tal que es imposible nosotros seguirle el ritmo. Y para eso hay emprendimientos, compañías especializadas con las que nosotros tenemos que saber trabajar y entender cómo las podemos integrar a toda nuestra cadena de valor, desde fusiones y adquisiciones hasta integrarlos como proveedores nuestros, hacer desarrollos conjuntos, etcétera. Ese modelo de innovación, digamos que tratamos de mirarlo de una manera muy simple, y es trabajar desde esas 5 W y una H, ¿cierto? Y vamos a pasar rápidamente por cada una. ¿Por qué vamos a innovar? ¿Por qué nosotros debemos innovar y cuál es ese rol de innovación? Ya les conté. Conectémoslo con la estrategia. ¿Qué estamos pensando? ¿Cuál es nuestro hoy? ¿Cuál es nuestra capacidad para responder al hoy, pero para construir ese futuro? ¿Dónde quiere estar Nutresa jugando mañana? ¿Cómo vamos a crear nuevas fuentes de crecimiento económico? El negocio que tenemos hoy, las chocolatinas, pues los chocolates, galletas, cárnicos, pastas, helados, café, ese es el negocio de mañana. ¿Qué tan amenazados están? ¿Cómo esa regulación nos pone en jaque con algunas de nuestras categorías y qué tenemos que hacer nosotros ahí? ¿Cómo creamos ventajas competitivas y cómo abordamos esas amenazas o esos desafíos? Esto requiere para nosotros muchísima flexibilidad, y ahora en la última pregunta que hicieron, los contextos cambian y cambian de un año al otro o de un mes al otro, y hay que saber tomar decisiones y hay que saber renunciar y hay que saber parar proyectos o posponerlos o reformularlos. Entonces es una constante revisión, no para cambiar de rumbo, pero sí para saber hacer los ajustes necesarios que nos permitan
no perder de vista ese objetivo final o ese objetivo de largo plazo, pero sí hacer los ajustes en el corto plazo que nos den la gasolina y la posibilidad de poder llegar allá. Hoy Grupo Nutresa, sus ventas por innovación son el 16.4 de las ventas totales y digamos que en los últimos 2 años hemos lanzado 5 nuevos modelos de negocio. Son chiquitos, son en categoría, entramos al mundo de las mascotas. Ahora al final les voy a mostrar un ejemplo de algo que estamos haciendo de un nuevo modelo. Tenemos unos temas digitales que se van alejando un poco de nuestro core, pero que finalmente aportan a nuestros objetivos. ¿En qué debemos innovar para poder lograr esos objetivos? ¿Cuáles son los focos? ¿Cuáles son esas avenidas de crecimiento? ¿Cómo la innovación en esas 8 capacidades que les mostraba ahorita nuestro limón, cómo la innovación está apoyando cada una de esas capacidades? ¿En qué categorías vamos a entrar? ¿Qué productos vamos a innovar? ¿A qué geografías queremos llegar? ¿Qué nuevos mercados vamos a desarrollar? ¿A qué queremos hacer con la innovación? ¿Cuál es la mezcla de esos diferentes tipos de innovaciones? Obvio, la industria de alimentos es muy enfocada en innovación de producto, pero es que ya el producto solo no vende. Un producto sin tener una experiencia alrededor es un producto, digamos, muy coco. ¿Cómo generamos experiencias desde los snacks, desde el café, desde las chocolatinas? Porque bueno, en los puntos de venta es más fácil. Y ahí lo vivimos nosotros con nuestros puntos de venta del corral, por ejemplo. Pero cuando te vas al mundo de las estanterías, ¿cómo vas a generar experiencias? ¿Cómo vas a innovar en la distribución? Y no solamente porque llegues de lo digital o porque ya no te vas a través de las tiendas o los supermercados, sino que te vas directo al consumidor, pero eso no es suficiente. O sea, ¿cuál es tu última milla? ¿Cómo llegas a esos lugares donde hoy no estás llegando? ¿Cómo haces que tu distribución sea más eficiente? ¿Cómo haces que tu distribución no contamine? Entonces son retos importantes de abordar y que nos llevan a generar diferentes tipos de innovación. ¿Cómo innovamos en nuestros procesos? ¿Cómo somos más eficientes? Y que nos permita llegar a nuestros logros. Para nosotros, nuestros focos, como les decía, están enmarcados en lo económico, lo ambiental y lo social, y nuestros tipos de innovación, digamos que están muy distribuidos, obvio, con un porcentaje mucho más alto en producto, pero cada vez más estamos metiéndonos en esos otros tipos de innovación. Y ese es el punto más entretenido. ¿Quiénes deben innovar? ¿O cuál es el rol que tienen las personas? ¿Quiénes son responsables? ¿En qué medida son responsables? ¿De qué son responsables? Porque no todos jugamos lo mismo. O sea, no a todos nos dicen, Nutresa, listo, vamos a innovar, todos tenemos que innovar y sale todo el mundo a innovar. No, el presidente tiene un rol, presidente de grupo, los presidentes de las diferentes unidades de negocio tienen otro rol, las gerencias medias tienen un rol, la base tiene otro rol muy distinto, quienes están en los proyectos tienen un rol diferente y ahora lo miramos. ¿Cuál es el mindset que queremos desarrollar? Una cosa es cuando nosotros tenemos que innovar en el día a día, una mejora continua, pero ¿cuál es el mindset que necesitamos para nosotros traer a la mesa un modelo de negocio, por ejemplo, que hable de salud mental? Nutresa, salud mental. ¿Qué tipo de mindset tenemos que desarrollar para nosotros hacernos el lavado mental de que hay un espacio ahí para nosotros? ¿Y cómo lo vamos a aprovechar? ¿Cómo es pertinente y sostenible en el tiempo? ¿Cuáles son los perfiles? Perdón, me comí una E ahí. ¿Y cuáles son los KPIs? ¿Cómo vamos a medir a las personas? Porque a mí no me pueden decir, ok, te necesito en un proyecto, hay que innovar y no sé qué, y cuando voy a ver, a mí me están midiendo por mis resultados del día a día y por el EBITDA del año. Pues no, porque entonces, ¿cuáles son mis decisiones? ¿A qué le voy a jugar yo? Entonces, esto tiene que ser muy bien articulado para que haya coherencia desde el discurso, desde la intención, desde la estrategia y cómo las personas van a comportarse. Hoy nosotros en Grupo Nutresa tenemos 201 mujeres trabajando exclusivamente
en temas de innovación y 173 hombres. Tenemos 22 PhD, 10 mujeres y 12 hombres, y tenemos unos promotores de innovación, 474, que son gomosos. Tienen su rol dentro de la organización, pero es gente súper apasionada con este tema y nos acompañan en diferentes procesos de innovación, los capacitamos muchísimo, participan en los proyectos y son personas que empiezan a tener una visibilidad súper importante dentro de la organización y que van generando unos escenarios de movilidad, de participación, de desarrollo personal y profesional. Y aquí tenemos muchas personas, están en todas las geografías donde hoy está Grupo Nutresa. Entonces, cuando nosotros definimos los roles, como les decía ahorita, pues al final todos jugamos un papel muy distinto y necesitamos los que están tomando las decisiones, los que están habilitando y dejando que las cosas pasen, los que están retando y los que están haciendo. ¿Cuál es ese rol que tienen esos diferentes grupos dentro del Grupo Nutresa? Para que la innovación no sea un tema como espontáneo, sino que de verdad logremos que sea sistemático, que los presidentes ya saben cuál es su rol, que ellos ya saben tomar las decisiones, que ya saben sentarse y analizar y hacer las preguntas pertinentes de un proyecto súper ultra disruptivo con un nivel de incertidumbre gigante y que todavía no tenemos ni idea cómo lo vamos a solucionar, pero ahí vamos avanzando. Porque cuando uno le dicen, vení y ya tenés plan de negocio, si ni siquiera tengo la solución, pues apenas estoy tratando de entender qué es esto, no te tengo plan de negocio. Y que tengan esa capacidad de entender y de preguntar, de hacer las preguntas pertinentes. Y que los equipos que están metidos en los proyectos tengan el desarrollo y la madurez suficiente para enfrentarse a esa incertidumbre. Porque yo hoy veo que mi proyecto va para allá y pasa algo y resulta que ya no. Y nos pasó con un emprendimiento. Teníamos ya el diseño de los empaques, teníamos ya todo listo, devaluación gigante, cambio radical de modelo de negocio, radical. Y hay que tener la capacidad de pasar de aquí a acá en días, sin dolor y sin llanto. Simplemente es qué hay que hacer y cómo lo vamos a solucionar. Y eso requiere un desarrollo y una formación en los equipos. Esos perfiles para cada rol, qué habilidades y conocimientos necesitamos desarrollar en ellos, cuáles son las responsabilidades que les vamos a entregar y cómo los vamos a medir. Entonces, nosotros armamos aquí una especie de matriz y tenemos estrategias o acciones internas encaminadas a desarrollar cada uno de esos grupos de roles dentro del grupo. Les voy a dejar con un ejemplo de algo que hacemos con nuestros equipos. Desaprender. Aprender, Crecer. Emprendimiento. Increíble desconocimiento. aprender, Prototipar. Construir. Flexibles. entender. Es que no sé qué decir ahí. Ha sido todo un proceso de expectativa. Es la primera vez que vengo a un bootcamp, entonces el conocer a las personas con las que iba a entablar una relación de manera virtual y ya tenerlas en el evento central es poder precisamente hablar con ellos y llegar a encontrarnos, a materializar esas ideas de las que ya hemos venido hablando. Yo este bootcamp me llevo principalmente la mentalidad de emprender. A ver, otra vez. La experiencia ha sido muy grata desde la parte virtual y ahora en presencialidad. Ha sido también muy satisfactorio conocer a gente de tantos países. República Dominicana, Santo Domingo, Costa Rica. Ha sido en Bogotá, poder seguir construyendo relaciones tanto personales como profesionales con gente tan interesante. Personalmente, increíble. Hemos hecho amistades nuevas
El bootcamp nos ha acercado con todos los retos, con toda la presión que trae el tiempo. Tienes que encontrar la forma de trabajar en equipo. Y ese relacionamiento con el resto de las personas nos ha permitido encontrar amistades. Y eso es increíble. ¿Qué necesitamos desarrollar nosotros en Grupo Nutresa de cara al futuro? Intraemprendedores. Y es uno de nuestros grandes focos en Grupo Nutresa. ¿Y qué necesitamos desarrollar en estas personas? La capacidad de experimentar, prototipar, experimentar, salir a la calle y que lo hagan rápido. Éramos muy buenos y las ideas y toda esa parte inicial, pero cuando teníamos ya que pasar a la acción, a salir a validar y poder lanzar, nos estábamos quedando pegados. Entonces, para nosotros es crítico generar este tipo de espacios donde juntamos personas de todas las geografías de grupo, les damos una semana, les entregamos unos retos, les damos apoyo, sobre todo desde lo digital, porque muchas de estas validaciones son digitales y tienen una semana para salir a experimentar y traer unas validaciones. Es súper ultra intensivo, pero nos ha venido dando un resultado enorme, y no solamente desde las soluciones que encuentran, sino desde cómo aprendimos a crear una red súper valiosa al interior de Grupo Nutresa. ¿Cuándo innovar? ¿Cuándo empezamos y cuándo lanzamos? Y como todo puede pasar, los planes se pueden desbaratar, pero sí tiene que haber planes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estamos constantemente identificando esas oportunidades y nutriendo nuestro pipeline de innovación? ¿Cómo entendemos el ciclo de vida de no solo de grupo, de cada negocio, de las categorías, de las marcas, etcétera, para saber cómo tenemos que ir moviendo cada una y cuándo vamos entrando y saliendo? ¿Qué oportunidades nos empieza a entregar el mercado? ¿Qué flexibilidad tenemos para adelantar cosas, posponer, parar o matar proyectos? ¿Y cómo equilibramos esos horizontes de tiempo? Eso es haciendo muchos malabares, pero de todas formas con un marco de planeación bastante grande y juicioso. ¿Y dónde innovamos? ¿Dónde enfocamos esos esfuerzos, tanto internamente como en el mercado? Entonces, diferentes niveles de impacto y creación de esos entornos físicos y psicológicos. Entonces, miren, ¿dónde vamos a innovar? Internamente podemos hacerlo a nivel de procesos, a nivel de áreas, a nivel de unidades de negocio, a nivel de Grupo Nutresa o incluso a nivel de industria. Como les decía ahorita, eso es una cadena gigante. Nosotros podemos innovar desde cómo están sembrando los insumos que son vitales para Grupo Nutresa y trabajamos con esas comunidades y nos hemos ido para los Montes de María y nos vamos para los cultivos de cacao, de café, etcétera, a trabajar con los campesinos, pero también tenemos unos espacios de trabajo de industria y las cámaras a través de la ANDI donde trabajamos por los temas de empaque, de etiquetado, etcétera, de manera conjunta. Y externamente, igual, digamos, hacia afuera, hacia el mercado, a nivel de productos, de categorías, segmentos, mercados, geografías, etcétera. Entonces, es un mundo enorme donde nosotros podemos innovar y donde nuestra estrategia tiene que ser lo suficientemente clara, porque los recursos no son ilimitados y hay que saber dónde los debemos asignar. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué plan, recursos, procesos? Tenemos unos programas desde lo cultural que nos permite que cualquier persona en Grupo Nutresa, desde una persona que está en planta hasta Carlos Ignacio Gallego, nuestro presidente, puedan participar, proponer sus ideas, implementarlas, porque no nos quedamos solamente en propuestas, y postularlas. Tenemos otro que es Soluciones Innovadoras, que es donde estamos trabajando en este momento de cara a los emprendedores, sacando unos retos y encontrando emprendedores que lo solucionen. Y Out of the Box, que es un programa que busca generar disrupción al interior del Grupo Nutresa. ¿Cómo nosotros asignamos esos recursos y cómo formamos nuestro talento, capital, nuevas tecnologías, cómo tenemos un capital de riesgo, presupuestos ya establecidos también y los procesos que les he venido contando ahorita? El back office para nosotros es fundamental. Muchas de las innovaciones son muy lindas en papel y de cara al mercado, pero ponerlas a rodar al interior de la organización no es tan fácil. Hay muchos procesos diseñados para una estructura pesada, grande como la de grupo, pero aquí necesitamos agilidad. A estos bootcamps que les mostré ahorita, invitamos personas del área legal, contable, financiera,
abastecimiento, porque necesitamos que entiendan qué vive un intraemprendedor, cuál es la velocidad que tienen estos proyectos de cara al mercado. Porque cuando les decimos, es que necesito ir a comprar 10 cajitas de estas, abastecimiento no le diga, no es que necesitas 3 cotizaciones y necesitas trabajar con el... No, no es que yo lo necesito comprar allí en la cosa de la esquina y te voy a traer una factura, porque no me van a dar factura electrónica. ¿Cómo nosotros diseñamos procesos para que esa velocidad se dé, para que no todo sea tan tieso, digámoslo así, como lo hacemos en el negocio del día a día? Y este ya es un ejemplo de una innovación, con esto quiero cerrar, de esos negocios que les decía ahorita y cómo nosotros estamos viendo más allá y articulamos el medio ambiente en nuestra estrategia. Hoy tenemos Trivío y esto nació de una sentada a pensar con el negocio de pastas. Bueno, ¿qué reto tenés? Nosotros te ayudamos desde innovación a resolverlo. Y nació así: ¿cómo valorizo el subproducto de la molienda del trigo? Claro, todo esto se estaba vendiendo para consumo animal, concentrado, etcétera. Y dedicamos un equipo de trabajo a pensarle y encontramos una cantidad de caminos hasta que decidimos, y empezó por el negocio de pastas, pero al final Grupo Nutresa tiene una cantidad de productos, subproductos que quedan del desarrollo de nuestro producto final, que tienen un valor infinito, ¿cierto? Y que tienen un rol gigante no solamente para el tema de hambre, sino a nivel ambiental. Entonces, Trivío nace para valorizar esos subproductos de Grupo Nutresa y hoy estamos generando bioplásticos. A través de una mezcla de PLA y con salvado de trigo, estamos generando unos biopellets. Estos biopellets los podemos convertir en muchos productos, digamos que estamos empezando por acá. Hoy, si ustedes van al corral, por ejemplo, o algunas bandejas o las cositas para las salsas están hechas de este material. En México nosotros tenemos nucita, entonces los palitos con los que uno se come la nucita van a ser son de estos biopellets. Y por otro lado desarrollamos también unas cucharas comestibles que en Bogotá ya están, yo no sé si han llegado acá, de hecho Medellín creo que ni siquiera habían llegado, empezamos por Bogotá. Son cucharas que se usan para las malteadas del corral, son comestibles. El negocio de helados está sacando paletas para mascotas, para los perros. Los palitos de las paletas son también de estos comestibles y todo esto es hecho de nuestro subproducto y vendrán más. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos nuestra estrategia con esa mirada 360 y nuestra innovación participa de ese desarrollo? Con esto los dejo. Muchas gracias. Estas son mis redes. Si tienen alguna pregunta o si quieren seguir, en la primera genero contenido pues de innovación.
Espero que les haya sido mucho valor. Eso es como nosotros dentro del Grupo Nutre sabemos la innovación. Muchas gracias.